chilena. Hoy día tenemos como invitado a Cristian Oliva. Te saludo, Cristian, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, como es habitual en este programa, vamos a hacer una presentación de Cristian, y de ahí le vamos a pedir a Patricio que nos colabore con alguna de las pinturas de Cristian para que conozcamos parte de su obra, y después seguimos con la conversación. Bueno, Cristian Oliva es un artista visual chileno, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Chile y magíster en Artes con mención en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su opción artística, resumiendo parte de lo que ha sido su trabajo, contribuye a la memoria y a la reflexión sobre la condición humana. Otro foco de atención está puesto en la poética de las imágenes, los gestos y también los materiales. Ya hablaremos de un concepto ahí que es maravilloso, del poder pensar la materia. El recurso utilizado generalmente en su obra es la abstracción, abierta a las preguntas desde las intuiciones, las improvisaciones, los arrepentimientos, los errores, las correcciones, etcétera. Es decir, da cuenta de una obra abstracta pero vital. Podemos decir con su obra que la superposición de huellas en el tiempo posibilitan el surgimiento de capas que se van manifestando en un concepto que ha utilizado el mismo Cristian, en la superficie pictórica. Desde una mirada propia que se enfrenta a distintas dialécticas del mismo ser, sujeto, ¿no? Pero también de la experiencia. Desde la década del 80 viene participando en distintas exposiciones colectivas e individuales, en galerías, salas de exposiciones, centros culturales, universidades, en Santiago y también en distintas ciudades del país. Actualmente es miembro del directorio de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH. Así que, Cristian, muy buenas noches nuevamente, y ya vamos a iniciar esta conversación, pero le vamos a pedir a Patricio que nos ayude un poco con las imágenes. Oye, qué buen resumen entre paréntesis. Sí, había que leer, Esa es una pintura bastante grande, mide un 80 por 230, creo. Del año 2017, si no me equivoco. En esta época todavía manejaba, o sea, todavía la imagen era visible, o sea, eso es un paisaje. Estaba pensado como un paisaje. Pero la materialidad empezó a tomar un cuerpo propio, y hay una cosa muy densa, muy pesada. He trabajado con cola industrial. Hay, eso que parece una reja son clavos que están pegados. Esta obra está en manos, le pertenece actualmente a Carlos Cosiña, el poeta. Es un díptico ahí. Y esta forma parte de una serie que se llama Cielo Falso, que fue expuesta en la Galería Espacio O en el 2018. Como toda esa serie chiquitita, son cuadros de 30 por 30 centímetros, que fueron pintados en muy poco tiempo, creo que 4 o 5 días. Eran 18 cuadros de ese porte, estaban puestos los 18 en la pared y estaban pintados como una sola.
Bueno, es de la misma serie. Todavía, claro, sin duda hay mucho de paisaje en esto. También un 80 por 230. En esta serie estaba trabajando con el concepto de que el punto de vista estaba bajo el nivel del suelo, como algo minero, eh, Ya. pero todavía está el concepto de horizonte, de cielo. Acá esto ya es pandemia, esto es abstracto por completo. Estos fueron los primeros trabajos incorporando acrílico muy diluido, acuarela y tinta china. Ujú. Este es un papel de tamaño pliego. Esto ya es tinta china y acuarela. Este también es trabajo de pandemia absoluto. Ese, no me acuerdo, no, es en unos Ese, 50. ese es como de los Subterra, ¿o no? Sí, es un poquito posterior, esto es como del 2019, sí, 2019. Todavía está el concepto paisaje muy impregnado ahí, pero ya había un- una, una, una ruta hacia lo abstracto bastante marcada. Ujú. Es un cuadro igual grande. Este cuadro que estamos viendo ahora formó parte de la exposición abstracta del MAM de Chiloé. Eh, Se llama El Eterno Retorno, por el concepto filosófico. Este cuadro me gusta mucho. Aquí le robé el nombre de este cuadro, es El Pacto Roto. Le robé la idea a Patricio Mans, a la canción de... Este también formó parte del envío al Museo de Arte Moderno de Chiloé el año 2020. Este es como el reverso del anterior que habíamos visto. Estas son obras del 2021. Este forma parte de una serie que se llama Rizoma, porque en mi proceso eh, de esta época era, digamos, que se empezaran a formar nudos a la medida que uno iba trabajando, sin que tuvieran un foco central, como el proceso biológico del rizoma, y que da cuenta más bien de la manera de trabajar más que de la imagen que se ve en él. Aquí yo trabajaba con una capa que era pintura prácticamente con balde, con espátula, y encima de eso, claro, aquí no se alcanza a ver bien, pero hay un tramado de líneas hechas con plumas de caña y tinta acrílica. Entonces voy trabajando en la superficie a medida que se van juntando capas, y muchas de estas zonas más claras son raspados, donde yo intento devolverme un poco en el proceso para buscar algo que se me quedó, por decir así, como un proceso de minería. Eh, y eso es un poco el concepto. Aquí me interesa más la forma de hacer que la imagen. Este es más o menos esta también es del 2019, pero este trabajo lo había empezado en 2019, tenía otra estética, y después lo terminé en 2021 o 2021. Entonces aquí se superpusieron dos capas biográficas. Eh, una que Dos era, momentos distintos. exacto, que es otro concepto que a mí me interesa mucho de la pintura, que es digamos, el capturar momentos, ¿no? Por ejemplo, es típico que uno tiene en el taller un trabajo que está empezado. En las primeras aguadas, generalmente uno tiene como todo más o menos la academia, ¿no? Entonces, hay gente que lo ve y te dice, déjalo ahí, no lo toques más. A mí no me interesa eso. No me interesa que una obra quede estéticamente perfecta. Me interesa que la obra se detenga en el momento en que algo de ella me dice algo a mí. Y de ahí
que al que la ve le diga lo que quiera, digamos. Cada uno es dueño de ver el- lo que, lo que le parezca, que es lo que conversábamos al principio, antes de conectarnos. Ujú, Pero no me acuerdo el título de esta. Esta forma parte de la misma serie, esa Fondo de Ojo, Cielo Falso, que estábamos viendo antes. También esta es más antigua, 2017. ujú. Esta Pandemia también, tinta china y acuarela sobre papel, tamaño AT 32, 30 por 42. Ujú. Estos trabajos se demoraban 10 minutos, 5 minutos en hacerse, muy rápido, y otro, y otro, y otro. Esta forma parte de una serie que se llama Paisajes Ingrávidos, que no sé por qué se me ocurría que era como la imagen que tenían las ciudades invisibles de Calvino. No sé, porque siempre que leía ese libro, imaginaba las ciudades como flotando, como estas ciudades de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como que flotaban en el aire y cada una tenía una entidad propia, tenía el nombre de mujer. Esta serie de Paisajes Ingrávidos tenía que ver con eso, con ese concepto que estaba como dando vuelta en mi cabeza en aquella época. Ya hacía tiempo que no veía estas cosas. Es loco esto de ser como público de uno mismo. Sí. Eh, Esto debería ser un ejercicio que los pintores hiciéramos más seguido. Como que después que se pinta se deja la... Claro, pues, ya la obra partió al universo eh, y uno a veces no la vuelve a mirar con un ojo distinto de aquel con el cual la concibió. Y creo que es un súper buen ejercicio. Sí, y curioso porque con la escritura, por ejemplo, bueno, a mí me pasa que después de terminar un texto, uno no lo vuelve a leer tampoco, y si lo leyera seguramente tendría que corregirlo. Sí, ¿Cómo sería con la pintura en ese caso? más o menos lo mismo. No, no sé, sí, sí, algunas veces sí. Pero en general, yo en lo personal trato soy un mal padre, digamos, de vincularme de la obra una vez que ya fue vista por otro. Como conservo registro fotográfico, puedo trabajar sobre la imagen en un nuevo trabajo. Ujú, Y así una obra va potenciando a otra. Si no te quedas pegado en un círculo de, de correcciones. O sea, ujú, corregiste en el momento mientras estabas haciéndolo, pero una vez que ya la sacaste del taller, y esa obra no te pertenece, es del que la vea. ujú. Y, y además de esa manera uno evita el riesgo de autocopiarse. Sí, sí. Bueno, por lo que has presentado y por lo que han sido tus trabajos y tu formación, claramente hay en tu concepción artística vinculación mm, no tan, o sea, sí disciplinaria, pero a la vez abierta a otras disciplinas. Ah, Eh, sí, claro. por ejemplo, podríamos decir el interés filosófico, el interés literario, filosófico. Sin duda. La Eh, música me entusiasma muchísimo. Hablaste del Eh, Pato eh, Más. mucho, mucho. O sea, a Tomás es a mí un dios. O sea, encuentro que es de una perfección su texto. No todos, pero la mayoría, lo menos cuando era un mayor, que los encuentro maravillosos. Mm, sí. Es- Eh, entonces, me llevaba a, pensaba justamente en esto de cómo te sitúas frente a la hoja en blanco, digamos, porque tú decías en algún momento de que empiezas como que pintabas y después en algunos cuadros ibas buscando o borrando claro, hasta que te apareciera una imagen. Entonces ahí digamos que en el acto mismo hay un proceso
de pensamiento. Ese sería un momento. Exacto. Pero también lo piensas desde antes. ¿Cómo es eso? El Eh, situarse ah, frente a la hoja en blanco. sí, las dos cosas. Depende de la época. Más, o sea, hace unos 10 años atrás, yo partía de un concepto sobre, por ejemplo, paisaje, cuerpo. ¿Sí? Eh, pero eso estaba aquí en mi cabeza, en una especie de nube, y entonces empezaba a trabajar sobre eso y empezaba a ocurrir una suma de casualidades, digamos, en donde el concepto con el cual yo había empezado a trabajar a menudo se empezaba a transformar en una cosa distinta. Eh, pero siempre conservaba algún elemento que me situaba dentro del contexto de lo que yo había empezado, el horizonte, por poner un ejemplo. Eh, y en general terminaban siendo, si yo comenzaba un paisaje, terminaba siendo un paisaje, pero a veces muy distinto de lo que yo tenía en la cabeza. Nunca he trabajado con bocetos. Ya. Eh, Después, lo que comentábamos eh, antes de empezar, comentábamos que cuando vino la pandemia, como que el público imaginario desapareció. O sea, en general uno más o menos piensa en lo que alguien va a leer de tu pintura, porque pintar es una forma de comunicar también. Entonces uno más o menos prevé cuál puede ser la recepción del mensaje que tú estás emitiendo. Cuando vino la pandemia, yo me quedé encerrado en un departamento chico, solo, y en un espacio muy pequeño para trabajar. No pude pintar con tela, digamos, grande. Empecé a trabajar con tinta china, acuarela en formatos pequeños. Pero también al mismo tiempo desapareció ese público imaginario. O sea, yo no estaba seguro que alguien fuera a ver eso. Estábamos todos en medio del pánico, deprimidos, asustados, solos. Eh, Entonces, como que esa desaparición del potencial observador me empezó a dar una libertad absoluta y ahí ya dejé de pensar en absolutamente nada. O sea, empecé a pensar con la mano, que es otra forma de pensar. Digamos, el cuerpo tiene una forma de pensar propia. Eh, entonces, como ya no me importaba que fuera a mirar eso, empecé a tener tal libertad que empecé a trabajar esa serie de tintas que vimos al principio, que son posteriores a estos trabajos más negros, más pesados. Eh, pero al cabo de un tiempo, todo ese tramado de línea se empieza a transformar en un pretexto para lo que viene después. Ujú. Es como que sin quererlo uno, ese trabajo tan automático se transforma en una reflexión previa a a una producción pictórica que vino posterior a eso. Y eso sí Ujú. tiene una, una reflexión. Y es la hoja en blanco. Yo creo que nunca existe la hoja completamente en blanco. ¿Ya? Deleuze dice que hay un diagrama que está incorporado en el formato en blanco, aunque uno no lo quiera. Ahí está toda tu cultura, tus prejuicios, tus miedos, tus preconceptos, ese mismo pensar en que alguien va a ver lo que tú vas a hacer, involucra también un diagrama que te va predeterminando a lo que vas a hacer. Por lo tanto, nunca hay una hoja en blanco, pero sí hay un ejercicio para romper esa blancura, digamos que es la vida misma. Ujú. Es, el- una obra va potenciando a otra. Mm. Digamos un poco en esto más reflexivo antes de ir a cosas más prácticas. Eh, Cuando mencionabas hace un rato como de este punto de inicio que podía ser un concepto. Claro. Eh,
mucho del arte visual en Chile, no sé si mucho en comparación a otros tipos de manifestaciones artísticas en el interior, pero ha sido conceptual, había una tendencia conceptual muy, muy marcada en las últimas décadas en el arte en Chile, en parte de tus exposiciones, por ejemplo, muy joven, trabajaste cercano a Díaz, ¿no? Claro, fue mi profesor. Ujú. Cuéntanos un poco de tu visión de lo conceptual y después si nos puedes hacer también una pequeña semblanza de memoria de algunos de los artistas chilenos que han trabajado lo conceptual. Eh, a ver, yo entré a la Facultad de Artes de la Chile en el año 81, cuando estaba, en ese momento estaba absolutamente instalada la escena de avanzada con un lenguaje súper críptico y que respondía un poco a la necesidad de que el enemigo no te descifrara el mensaje, digamos, era como el lenguaje navajo, ¿cachai? Es decir, cuando uno leía un texto de la Diamela El Tit, no entendía nada, o de la Lottie Rosenfeld, eso, uno no entendía, los mellados, todo eso era lectura súper críptica, porque era necesario comunicarse en un lenguaje que la dictadura no entendiera, ¿cachai? Eh, entonces, la escena en ese momento yo la encontraba fascinante, porque o sea, cuando yo empecé como estudiante, teníamos a la Diamela El Tit limpiando las calles de los prostíbulos de la calle Maipú, la Lottie Rosenfield haciendo las cruces en el pavimento. Eran un montón de cuestiones simbólicas que tenían que ver con un lenguaje que se contraponía al, a la opresión que en ese momento había en el medio, digo. Nosotros éramos jóvenes, chicos, entonces aspirábamos a la libertad, pero también la queríamos ejercer en nuestra vida diaria. Curiosamente, el conceptualismo no penetró en forma absoluta en la formación de los artistas de esa época. Porque nosotros estábamos, mientras estaba, qué sé yo, Eugenio Dirborn derramando el aceite en el desierto de Atacama, ¿cachai? Nosotros estábamos pintando cuadraditos de colores haciendo degradaciones. O sea, no estábamos metidos en el mundo conceptual. Yo empecé a cachar, o por lo menos mi generación empezó a cachar el tema de la escena de avanzada, del concepto, cuando por un tema administrativo fuimos alumnos, un gran grupo de nosotros, de Gonzalo Díaz, que venía llegando la beca italiana. Incluso yo te puedo decir que en esa época yo no estaba seguro si quería seguir estudiando arte, me daba un poco de lata. Y con Díaz, como que se me afinó un poco el deseo de ser artista, porque el tipo tenía un concepto que era súper disciplinado de la enseñanza de arte. Yo sé que hay muchos de mis compañeros, de mis colegas, que no lo quieren mucho, digamos. Yo le tengo un profundo respeto. Bueno, y con él empezamos un poco a introducir los conceptos en nuestra pintura, pero básicamente a través de textos, ¿cachai? De la introducción de ciertas instalaciones, pero nada que se saliera mucho del marco. Eh, esa fue, digamos, mi aproximación como estudiante de arte al conceptualismo. Estaba Lepe, nosotros leíamos bien esas obras. También participaste en un homenaje a Lepe. Sí, claro, el año, hace como 3, no, como 5 años, como el 2018. Mm. Sí, ahí en una galería pequeña que regentaba el Felipe Vilches, ahí en el barrio Italia. Ujú. Estuvo interesante. Sí. Y bueno, después ya, eh, esto fuimos alumnos de día el año 82, y posteriormente estuvimos con Rodolfo Paso hasta que egresamos. Pero mi aproximación al mundo conceptual es ese, y yo creo que es
el conceptualismo en Chile es una gran aproximación a una lectura súper intensa de las artes y de la cultura chilena. Yo tengo bastante admiración por muchos de esos artistas. Ujú. De Sí, hecho, los considero referentes. claro. Que no tienen nada que ver con la pintura, digamos. Simplemente referente es una manera de reflexionar respecto del hacer arte y del insertar el arte en un contexto que se llama cultura. Sí. Pensaba ahora en este libro de Federico Galende que parte con la escena de avanzada, este libro sobre el arte visual No, no lo he leído. en Chile. Hay ahí un texto de investigación que hizo Galende. Eh, Sigo dándole vuelta a este concepto de pensar en la materia. Yo estoy dando un curso que se llama Lo espiritual en el arte. Yo tengo re poco conocimiento de arte, pero sí me gusta la provocación filosófica que hace el arte. Claro. Entonces leíamos con unos estudiantes, la primera pregunta que nos hacíamos es si el artista puede provocar lo bello, partiendo como un poco desde pseudo Longino. La segunda pregunta que nos hacemos es si el artista puede provocar el pensamiento. Y la tercera pregunta es si el artista puede provocar o puede acercarse también a nuestra espiritualidad, como tres, tres funciones del artista eh, de, en sentido amplio del artista, ¿no? De distinta arte. Y bueno, pensaba en esto de cómo ves tú esto de pensar el arte y cómo esa vocación del artista, ¿no? Ya, es casi una pregunta retórica, seguramente creemos que sí, ¿no? Pero saber un poco tu relato en torno a eso. Sí, bueno, yo creo que ese es como un fantasma que rodea en la mente de cualquier artista relativamente responsable. Eh, yo tengo 60 años casi, y a estas alturas uno tiene clarísimo todo lo que dejó de atrás por seguir este camino. Entonces, y todo lo que uno ha recibido a cambio, que no es una ruta fácil, eh, pero que es imposible no seguirla. Es una cosa curiosa. Yo creo que el ser artista mm, es- está ligado, pero de manera insoslayable a lo espiritual. No a lo espiritual en el sentido religioso, ¿no? Sino que la pulsión de crear no puede estar situada en una zona que no esté ligada a lo espiritual. Parece que no te estoy respondiendo bien la pregunta, porque me fui en la mía, pero Sí, pero eh, tu relato en torno al artista que busca o esa provocación espiritual que justamente mencioné ahora, o esa provocación del pensamiento, porque no es una obra que se hace como un pero deseo sin duda, de satisfacerse, voy a pensar esto y quedé satisfecho con lo que pensé, ¿no? Sino que es provocar también una... yo creo que esa es una de las funciones más importantes del arte, porque si no, yo creo que el arte es pensamiento en sí mismo y a su vez es un motor de pensamiento nuevo. Es un poco lo que te decía yo de pensar con el cuerpo. A menudo uno puede pensar que el artista como generador de pensamiento es un tipo que tiene que hacer una obra y escribe. Es decir, la escritura ya está en la obra. Y si esa obra no es capaz de mover, de provocar algo nuevo, entonces no es una obra muerta, que es el peligro
que, si no te dedicas a hacer cosas lindas, o sea, cositas de decoración, y esperas devotamente que llegue Vivienda de Decoración a entrevistarte a tu taller y haces una cosa que no tiene ninguna sustancia. Yo creo que a esta altura del partido, cuando uno ha dejado cosas de atrás, cuando ha tenido, ha sacrificado cuestiones, eh, si el arte no funciona para promover pensamiento, para provocar reacciones en la gente, simplemente está ahí haciendo baldosa. Ujú. Sí. Y bueno, ya hemos hablado del tiempo y de la dedicación que le dedicas como al pensamiento cuando produces una obra. Pero también hay cuestiones que son más prácticas y que tienen que ver más con el oficio de, en este caso, la pintura, ¿no? Tú pintas mucho, ¿cuánto tiempo le dedicas a la pintura? ¿Te cuesta sacar los cuadros? A ¿Cómo es veces esa sí, vivencia tuya? depende del periodo del año, de la cantidad de trabajo que tengo, porque hago clases, muchas. Eh, pero en general, yo pinto harto, le dedico muchas horas. Eh, y, y eso me significa más o menos en periodos muy productivos, unas 3 horas diarias, 4 horas diarias de trabajo. Eh, y hay otros periodos en que hay veces que tengo mucho tiempo para pintar y no puedo. Es una cuestión muy absurda. Por ejemplo, el verano, que no hago clase, pero hace un calor en mi taller. Yo llego y empiezo a quedarme dormido. Y ahí está siempre el sagrado dibujo que te salva. Ajá. Una libretita chica. Ujú. Eh, y, y el proceso, hace un rato atrás tú mencionaste el tema de la superficie. Yo creo que el proceso por lo menos como se me da a mí, es que yo como que estoy siempre tratando de revelar algo que está guardado en esa superficie llena de diagramas, como lo hablábamos hace un rato atrás. Eh, hasta que la superficie desaparece, por decirlo así. La superficie de la tela deja de existir y pasa a ser una especie de pórtico, donde empiezan a haber significados que van para el otro lado de la tela y significados que vienen de allá para acá. Eh, pero ese es un trabajo físico, o sea, yo intervengo la superficie hasta que la superficie me empieza a hablar, por decirlo así. Suena un poco cursi, pero hasta que me empiezo a comunicar, hay una cierta etapa en que es un pedazo de género colgado en un pedazo de madera. Hasta que Ujú. en algún momento eso deja de ser el pedazo de género puesto en una madera y pasa a ser como un motor de significado, de motor de símbolos que empiezan a moverse entre un mundo y otro, digamos. Ujú. Como que entra en trance. Sí, estaba pensando en un concepto que también te gusta a ti por tus intereses teóricos, que es el concepto de dialéctica, ¿no? De cómo se va dando un movimiento a partir Sí. de la dialéctica. Ese momento se cierra, llega a síntesis o quedan las dialécticas ahí Eh, enfrentadas. no, yo creo que puede llegar a síntesis adentro de mi taller, pero en el ojo del que mira puede haber una pregunta abierta para siempre. Ujú. Eh, sí, habrá esa dialéctica, yo la consigo también en un sentido físico. Eh, digamos, a mí en una pintura yo intento jugar con todos los contrarios. Mucha materia, poca materia, luz, sombra, mucho, poco, mucho, nada.
Eh, y yo considero que sí hay una síntesis cuando yo digo esto está terminado. Ya, ya de aquí para adelante ya no es, no es posible retroceder y se instala una situación que ante los ojos de uno como pintor se vuelve permanente. Ujú, Hasta que llega a la mirada de otro, y ahí es, es como si se empezara una obra de cero. Yo encuentro que mirar una pintura y pintarla tienen una relación muy cercana. ujú, Eh, y de alguna manera una obra pictórica puesta en una galería o en el patio de tu taller o en la calle, donde sea, es igual que un negativo que te encontraste en el suelo o que estaba guardado en una cámara vieja que tenías guardada en el closet. De repente lo reveláis y, y tú no sabes lo que hay ahí. ujú, Cuando una persona externa al pintor mira una obra, es como revelar un negativo y se producen movimientos eh, desconocidos, cosas sorpresivas. Uno hay veces que no, que queda sorprendido de las cosas las lecturas que puede tener una obra de uno mismo. ujú, ujú. Sí. Bueno, ese revelar aparece también en parte de la teoría estética, ¿no? Como la aparición de un acontecimiento. Varios teóricos han trabajado el concepto del acontecimiento. Quiero aprovechar de sacarte recorrido con los conceptos filosóficos, ya que sé que son de, Pero yo no soy tan de tu letrado en el incumbencia. mundo, pero me interesa. Mm. Y bueno, y en eso pensaba que han salido algunas referencias a la filosofía, ¿no? Hace un rato mencionabas a Nietzsche, a Deleuze, y pensando en tu propia obra, utilizaste el concepto en alguno de las series que veíamos, como del concepto del rizoma, de lo rizomático, Sí, claro. eh, y la referías más bien creo que aludiste a una perspectiva Al en modo de inicio, hacer. en inicio del modo de hacer. Ajá. Eh, Y esa concepción del rizoma también te proviene de una reflexión filosófica, una reflexión no, más histórica o a ese práctica. concepto, más bien llegué por el lado de la biología, eh, que es de donde proviene originalmente. Hay ciertas raíces que crecen sin un tronco central, digamos, que empiezan a potenciarse como nodos, digamos. No hay un tronco, sino que hay un crecimiento subterráneo sin un organismo central que lo gobierne. Eh, que ese concepto lo ocupa en un texto del cual yo no me podría adentrar mucho, que es he leído algunos resúmenes de Deleuze, justamente. Pero que provienen de esa concepción de un organismo que se autogenera, digamos, es una raíz que no tiene tronco. Es una cuestión que es como un poco lo que pasa con la información actualmente, con la web. La web es completamente rizomática, no tiene nodo. Bueno, hay muchos que quisieran que tuviera, digo. Los centros de poder les gustaría tener un tronco central para gobernarlo todo, pero es muy difícil. Eh, y eso a mí me interesa, ese concepto me interesa como un método de creación, un método de creación que no tenga un tronco central que guíe un quehacer de una manera unívoca, sino que una cuestión en la cual yo me pueda deslizar hacia otras formas de pensar en mi trabajo. Más o menos por ahí. Y para cerrar esta reflexión más especulativa, porque hay conceptos bueno, está este concepto de los
subterráneo, que a mí me refiero al tiro al concepto de subterra. Hace un rato hacías alusión también como a cierta valoración hacia dijiste minería, vamos a ese concepto para referir una Sí. imagen, creo, de tu obra, porque creo yo que lo geológico puede ser una buena herramienta Muy buena. para pensar con cabeza propia desde lo geológico, ¿no? Claro, es una cuestión que es como un retrato de lo territorial chileno específica, de forma bien específica. Ese concepto de lo geológico yo lo ocupé harto en el trabajo, en el desarrollo de obra que hice cuando hice el magíster. Yo hice el magíster en una época súper loca, yo hice el magíster a los 52 años, que era una locura, porque yo tenía, mis compañeros tenían 23, 24 años, y que actualmente los magísteres son como la continuación del pregrado. Ujú. Eh, y me interesaba el tema del paisaje, pero más que el paisaje me interesaban las cosas que le ocurren al territorio. ¿Y qué más fuerte que un territorio que se te mueve? Un territorio del cual la economía se nutre y al mismo tiempo lo destruye, que es la minería, los terremotos, todo lo que le pasa al suelo en el que pisamos. Eh, entonces empecé a trabajar en base al concepto de un territorio que se mueve, un horizonte que está eh, un poco alterado. Por ejemplo, en Santiago tenía un horizonte que está detrás de las montañas, digamos. Eh, entonces, trabajé mucho en ese concepto de un territorio en el cual el habitante no se siente completamente seguro porque puede moverse la tierra bajo los pies. Entonces, por eso empecé a trabajar en el concepto de lo que estaba bajo la línea del horizonte. Y ahí por una cuestión física, porque yo estaba trabajando con espátulas, unas espátulas grandes, usaba una pintura industrial. Entonces, cuando pasaba la plana, que es una espátula gigante, de repente empecé a hacer estas como figuras que generan los escalones de las minas a tajo abierto. Y ahí empecé a meterme en la idea del, de las heridas que le van ocurriendo a este gran cuerpo común que es el territorio. Y cómo eso predetermina la relación entre el habitante y el lugar donde habita, que de acuerdo a algunos filósofos, por ejemplo, Maderuelo, eh, el paisaje es lo que ocurre el, es el concepto que la mente humana deposita sobre el territorio. Entonces tenemos el concepto de que el paisaje es la representación del arbolito con el cielito, la olita, la arena, las nubes. Eh, pero en un concepto más profundo, eh, el paisaje es aquello que uno piensa respecto del lugar donde habita. Por ejemplo, yo voy mucho a un lugar un poco al norte de Santiago que se llama Catapilco, que me crié cuando chico ahí. Entonces, yo veo una cosa cuando llego a Catapilco, veo el lugar donde pasaba mi infancia, donde andaba a caballo, ¿cachai? Donde lo pasaba espectacular. Pero lo que ve una persona que trabaja en la tierra allí es distinto. Entonces, el paisaje de él no es el paisaje que veo yo. El paisaje o el concepto del horizonte que tiene una persona que trabaja en una mina subterránea o una mina a tajo abierto es algo que está ahí arriba. No es el horizonte que yo veo desde un piso 11 como estoy ahora, digamos. Eh, esa tensión
que tiene mucho que ver con el concepto de la metáfora, y algo que me motivó por mucho tiempo a trabajar en, en pintura, que son esas pinturas que vimos al principio, eso, como anfiteatros que se producían. Sí. Y me acordaba de, no sé, por ejemplo, las estampillas de la nacionalización del cobre. Y yo creo que eso está muy presente la mirada del chileno, digamos. Mm. Me hiciste acordar de la historia del cura de Catapilco, ¿no? Popular en algún momento Catapilco. Sí, Eh, después te cuento. Tengo un tema con eso, pero no lo voy a mencionar. pensaba ahora justamente, yo hace un tiempo atrás inicié varios trabajos en torno a recuperar lo que podía haber sido la filosofía chilena. Y por mucho tiempo se me hizo la pregunta, bueno, pero dinos qué es la filosofía chilena. Y yo decía, no nos pongamos la pregunta antes porque como que nos censura un poco y veamos primero qué hay de literatura escrito en torno a Chile por los filósofos. Y por mucho rato eludí la pregunta y en algún momento dije, esta pregunta hay que afrontarla. Entonces, ¿cómo podríamos responder a la idea de cuáles serían los criterios para generar un pensamiento propio? Y se me ocurrieron tres. Uno, cuando hay rasgo de la presencia de lo indígena, podría ser, que son nuestros ancestros, que en el caso de las culturas y de la élite eso aparece casi invisibilizado, pero sí hay otros rasgos, por ejemplo, los elementos de la cultura popular o los elementos del paisaje. Eso también le dan un contenido propio. Y pensaba justamente ahora, a propósito de que eres conocedor de la obra del Pato Mans cuando piensa y le da a su pensamiento esta localidad, esta cabeza propia, ¿no? Tiene muchos elementos del paisaje. Mucho, Mm. mucho, y además los nombra y los atesora. Eh, ahora, mm, yo creo que, la única manera que yo tendría de enfrentar aquello sería pensarlo solamente desde mi pintura. Claro. ¿Cachai? Mm. Eh, por ejemplo, en el caso de la visualidad o de la simbología de los pueblos originarios, yo me siento bastante endeudado respecto a eso. Esa es una Claro, mea culpa que yo tengo. claro. Un poco porque la vida me ha llevado de una manera un poco rápida en algunas ocasiones, pero es algo que siempre me ha llamado la atención, porque, por ejemplo, si tú miras mucha producción muchos artistas pop, rescatan muchos elementos de su imaginería. Ujú. Estoy leyendo, de hecho, ahora estoy terminando de leer las memorias de Ai Weiwei, el artista chino, y él rescata un montón de elementos de su cultura propia. Yo creo que para nosotros es bastante un poco por las condicionantes del modo de educación que tenemos, como que nos cuesta entrar, a menos que tú estés muy metido en ese medio, y es algo que a mí me pesa un poco, fíjate. Sí, claramente está en otros formatos también, en el muralismo puede que aparezca de manera Sí, pero más yo fui presente. ahora, hace poco fui jurado del, del concurso APESH, que había un trabajo impresionante, impresionante, que rescataban todo ese conocimiento ancestral y que a mí me dejó un poco marcando ocupado. Ya, ya. Bueno, ya que entramos a lo de la PECH, cuentan un poco de esta figura, de esta asociación. Ya conversamos un poco con Carlos la semana pasada.
creo yo que es importante rescatar lo que ha sido el trabajo de la APECH y cuál es tu visión en torno a ciertos objetivos que te parece a ti que debiera asumir la APECH en el contexto más cultural, más político, más social en Chile. Bueno, la PES como organismo gremial realiza un trabajo de difusión que es muy importante. Yo creo que de alguna manera no solamente la PES, sino que casi todos los gremios, digamos, están un poco con la, con las manos un poco atadas, ¿no? No hay una libertad tan... No hay posibilidades de hacer mucho más de lo que se hace, que ya es harto, digamos. Eh, pero yo creo que la PES realiza un trabajo de encadenamiento del gremio, digamos, de encadenamiento, no, como de revelación del medio artístico chileno, donde los artistas se juntan, por lo menos tiene el gran mérito de hacer que los artistas sientan que hay un cuerpo que los reconoce. Eh, por desgracia, en el contexto político, siempre te encontráis con un montón de, de cosas que van muy cuesta arriba, ¿no? Como hacer cultura en Chile no es una cosa fácil. Y, y el medio político tampoco es tan proclive a hacer que las cosas sean mucho más fáciles de lo que son. Eh, Por lo tanto, encuentro muy meritorio lo que la PES logra hacer, digamos, de aunar a los artistas, sumarlos a convocatorias, crear concursos importantes de artistas con proyectos interesantes. Eh, Desgraciadamente se pueden dar uno o dos premios y la calidad de las cosas que yo he visto ahí son notables. Deberían todos los proyectos que se reciben en la PES, en sus concursos, sus convocatorias, todos deberían llegar a ser públicos. Y, es terrible la falta de recursos que existe en un país como Chile, digamos. Eh, pero es meritorio que se logre hacer lo que se hace hasta el día de hoy, con muchísimo esfuerzo, con sacrificio personal de todos los directores, eh, con una dedicación de trabajo, de tiempo, es impresionante. Pero sería fantástico que el sistema que regula fuera de mayor dinamismo. Por otra parte, no está tan centralizado, ¿no? La presencia de la APEC en regiones más o menos visible también. También hay Y, sí, claro. difusiones y... Está la PES, está en varias ciudades, en Viña hay una filial, digamos, que tiene sus propios directores. Eh, yo creo que la Asociación de Pintores y Escultores de Chile es una entidad fundamental para el desarrollo de la cultura, para el desarrollo del concepto gremial, del espíritu de cuerpo, digamos, que deben tener los artistas. Eh, Como te digo, yo creo que falta que el medio que recibe ese trabajo sea un poco más dinámico. Estoy hablando de la política, básicamente. de la política institucionalizada. Claro. Sí. Sí, aunque igual es un poco cliché hablar de los políticos, que como que es muy fácil sacarse los balazos hablando de los políticos. Es como sacar las castañas con la mano del gato. Sí, Pero, por ejemplo, la PES hace mucho trabajo, hace muchísima pega. pero hay Entonces, un diagnóstico común porque el ciclo lo hemos dedicado al cine, a la fotografía,
a la música antes que este, y siempre hay como esa sensación de insatisfacción, sobre todo cuando aparecen anuncios rimbombantes de que se aumentan los recursos a la institucionalidad de la cultura en Chile y parece que no llegan a los artistas los recursos. Parece que andas, pero no llegas nunca, diría el Patricio Manso. ¿Sí? Sí, sí, pues eso es el gran tema de cualquier acción gremial que involucre a creadores. Y en eso es importante el gremio, digamos, la función política del gremio. Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, requiere una cantidad de tiempo y de sacrificio bastante grande. Yo no soy el que más trabaja, tengo muy poco tiempo pero ahí hay gente que se desloma por la PES. Saludos a los chiquillos de la PES. Sí, Bueno, saludos, que también son coorganizadores de esta actividad. sí, pues, eh, desgraciadamente yo este año no voy a la reelección porque se me ocupó mucho mi horario de trabajo. Entonces me va a echar de menos los lunes de la PES. Pero bueno, vamos a buscar manera de seguir colaborando va a ser bien cercanamente. Sí. Cristian, ya hemos hablado como una hora, pero me gusta mostrar una imagen más personal también, no solo de la obra de los autores, sino que un poco de la inquietud vocacional de inicio, digamos. ¿Cómo llegaste tú al momento en que decides formarte en artes visuales y tomarlo como un estudio? Hace un rato nos decía, en algún momento estuve por abandonar porque como que la facultad parece que no estaba cumpliendo expectativas. Sí, sí. Yo desde niño eh, me gustó mucho el dibujar, eh, dibujaba todo lo que veía. Mi madre tiene un archivo espectacular, no me lo quería pasar. Eh, y eso fue como permanente hasta como primero medio, que era una lata. En la época, eh, en los años, en la época de que yo era un estudiante de enseñanza media, estábamos en plena dictadura. Y en artes plásticas, tú puedes creer que nos hacían dibujar planos, plano, letra, rotular. Entonces yo, adiós, pues, me salí de artes plásticas y metía música. Y dibujaba por mi cuenta en la casa. Y después cuando vino di la prueba de aptitud académica, con el lápiz número 2, postulé a varias carreras del área. Yo no tengo, a los 16, yo salí de 16 años del liceo, uno no cacha tanto para dónde va la micro. Yo sabía que me gustaba el área artística. Postulé a varias cosas, di como 5 pruebas especiales y quedé en la Facultad de Arte de la Chile. Y eh, Y empecé en el año 81 en el taller con Francisco Araneda, que era mi profesor. Eh, y la verdad es que al principio me da un poco de lata. Yo no sé, tenía como como que era una etapa había como un tránsito en esa época en la juventud, que iba como desde lo super lana, así, el hippie, ¿cachai? A, hacia como la estética más punk, más new wave, ¿cachai? Entonces, pero las dos cosas me daban un poco de lata porque veía mucha pérdida de tiempo yo. Yo era como gío, a pesar de que yo era bien flojo, pero
y como que no me tenía muy motivado el tema de ser artista. Eh, hasta que, como te decía antes, hasta el año 82, cuando entramos con el Gonzalo Díaz. Eh, Ahí como que ya me empezó a interesar un poco más, pero después de que egresé, después de que egresé, fui 3 años ayudante de Rodolfo Paso. Y realmente como que también perdí, ya de grande, como que también perdí un poco la pista, po. Como que esta cuestión va y viene. Había periodos en que cuando ya estaba egresado, estaba en mi taller, como que no sabía qué hacer. Ujú. Ahí sí que era dramático, mira, te podría haber contestado la pregunta de qué hacer con el papel en blanco, te lo podría haber contestado desde ahí y habría sido una respuesta bastante más dramática. ¿Cachai? Eh, y eso duró hartos años, pues, o sea, hartos años que yo no sabía un poco para dónde iba el micro. Ujú. De hecho, en algún momento me cuestioné si realmente quería ser artista y ya no era tan chico, como era 30 años. Ujú. Eh, y fue cuando el año 99 viajé a Europa por primera vez. Y cuando vi pintura en vivo, porque como estudiante de arte, uno veía los flash art en papel cucheo. Entonces encontraba que Kiefer era la raja, po. O el pop art, en las revistas italianas, puras reproducciones. Pero ver las meninas en vivo, o ver un Kiefer en vivo y en directo es otra cosa. Y por eso te digo, y eso también me hace reflexionar, mientras te estoy diciendo eso, me hace reflexionar respecto a esa deuda que yo siento respecto del imaginario eh, local. Ujú. Eso está aquí y a menudo uno no lo ve. Ujú. Pero bueno, así fue como después de un largo periplo me dediqué a esto de forma más constante. Ujú. Pero tuvo que pasar harta agua bajo el... Yo creo que la vejez a uno le hace bastante bien como artista. Fíjate. Ujú. Y otro juicio que tal vez al artista le puede interesar o no, pero hablando un poco también de un lugar institucional, digamos, como director o como formador de artistas. ¿Cómo ves tú hoy día el tema de las salas, los lugares de exposición? ¿Hay algún lugar que te llame la atención en la escena actual? ¿Tienes una evaluación sobre eso? No, yo creo que sí tengo una evaluación que es bastante mala, digamos. Eh, Como que falta, yo me acuerdo cuando, para resumir un poco, hay grandes lugares, por ejemplo, la sala de Corp Arte es fantástica, las salas del Bellas Artes son grandotas, pero por ejemplo en la época de los 80 la Galería Sur era así una cosa chiquitita y ocurrían muchas cosas en un lugar tan pequeño, como que actualmente faltan espacios que sean más provocadores de un quehacer más intenso y que sea además que constituya espacios para todo tipo de expresiones. Actualmente yo, por ejemplo, como pintor, me siento súper cohibido porque tú mandas un proyecto a cualquier cosa y en general no pescan mucho la pintura. Hay más una tendencia más hacia la instalación, hacia lo conceptual. Eh, entonces faltan espacios que sean más heterogéneos, que sean más abiertos a diferentes tipos de expresiones y que no tengan, y que tengan curaturías menos, o que tengan curaturías más múltiples.
¿cachai? Eh, y, y la cantidad también es bastante escasa, po. Es complejo exponer en Santiago de Chile. Mm, ujú. Y una última, ¿cómo te llevas con los curadores? O con Con ese esa concepto, función. Sí. depende, po. Cuando un curador te ofrece su mirada y hace un trabajo de post-creación, me parece súper bien. Pero cuando el curador intenta imponer un criterio de tipo más bien mercantilista o- o cuando el curador toma como el rol del artista y el artista pasa a ser un nombrecito chiquitito en el catálogo, me parece pésimo. Ujú, Yo ujú, creo que las curadurías tienen que ver con una postproducción del trabajo de un artista que puede tener diferentes enfoques en diferentes periodos. ¿Cachai? ujú, Entonces, si supongamos que yo estoy montando una exposición que tiene un determinado tema, los atardeceres, o poner tú cualquier cosa. Es súper interesante que el trabajo de un segundo, de una otra persona, mire tu obra y te digo, mira, ¿sabes qué? Esto tiene que ver con lo que estoy tratando de decir, y esto de acá no. Ahora, cuando el curador intenta elegir tu obra para imponer lo que él quiere decir, me parece que es una curatoría errónea, que a lo mejor debería dedicarse a otra cosa, ser artista. ujú, ujú. Pero en general me parece que es una, es un trabajo que suele ser bastante útil para los artistas cuando hay una igualdad de, de, de peso entre los dos. Ujú, En una exposición colectiva, un curador es casi fundamental, diría yo, ujú, para ujú, lograr, digamos, un relato que sea coherente, pero que ujú. sea el relato de los artistas, no del curador. Y tenemos de los unos y de los otros. Siempre, po. ¿No? Y los unos y los otros a veces aciertan y a veces se equivocan, como es lo normal, digamos. Pero tampoco soy ese tipo de artista que piensa que todos los críticos son pésimos o que valen nada. Yo creo que hay de todo. Y hay momentos aceptados y momentos desaceptados, igual que en la obra de uno. Sí. Bien, Cristian, creo que hemos dado vuelta un poco a la propuesta que te haya hecho de diálogo, un poco desordenado, pero creo que los puntos están Claro. mencionados. No sé si nos quieres contar algo de lo que estás haciendo actualmente, si hay alguna exposición en mente cercana o programada. Estoy programando una exposición, estamos viendo si resulta aquí en la Galería Bala, en la calle Holanda con Bilbao. Y estoy trabajando en trabajos bastante parecidos a esos que vimos, en los que tenían como título Rizoma. Eh, Estoy ahí viendo qué es lo que sale. Estoy trabajando en formatos grandes ahora de nuevo. Y bueno, vamos a ver qué resulta de eso. Ujú. Estoy Y, básicamente pintando ahora, no estoy haciendo nada gráfica. y una última, ¿te gusta la paleta amplia de colores? ¿Tienes colores que te persiguen? Haciendo tú una retrospectiva. Depende de la época, pues hay una época que trabajaba con casi puro negro y blanco, una época bastante oscura, que no tenía nada que ver con los estados de ánimo. Eh, pero, por ejemplo, la época en general trabajo con los primarios, yo trabajo harto con azules, naranja, rojo, eh, pero sin simbología. Por ejemplo, mi época más triste y más solitaria es cuando tengo más color. Ya. Eh,
y hay épocas que la pintura es muy sombría, muy opresiva, y que son épocas bastante felices para mí. ¿No? La dialéctica te persigue. Sí, así es. Entonces, claro, pero en general trabajo con los primarios. eh, yo trabajo mucho con veladura y con materia blanca primero, y los colores a menudo los pongo como transparencia, como pintura transparente sobre un fondo que es monocromo. Eh, entonces los colores a veces resultan como muy por casualidad, que se van superponiendo capas, se van ensuciando. Entonces yo diría que no tengo una paleta, yo diría que los primarios, el azul, siempre tengo harta presencia del azul, porque me genera una sensación de espacio, de espacio desde arriba y de espacio, digamos, de amplitud. En general eso, sí. Si no era ninguna pretensión psicoanalítica la pregunta del color. Bueno, ahí tengo un diván, así que... No, pero bueno, la gente tiene una tendencia a asociar el color con los estados de ánimo. Yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las pinturas que tengo con mucho rojo, a todo el mundo le gustan. Es increíble lo que le gusta el rojo a la gente. Mira, ahora tú tomaste la del psicoanalista. Mira, te voy a leer algunos comentarios, para que sepa, a lo mejor algunos los conoce tú. Rodrigo Navarro dice: saludos con la admiración de siempre por la obra y el artista. Rodrigo, saludos para él también. Videos de Waldo Gómez, así dice el perfil. Sí. Saludos y felicitaciones a Cristian. Buena pintura y gran estructura en su discurso. Waldo es como mi hermano, ¿no? Estudiamos juntos en la Facultad de Arte, y hemos pasado, y somos amigos desde el año 78. Un saludo a Waldo, y le podemos ver una invitación para una repetición del ciclo. Encantado. Sí, te lo recomiendo. Ese es un entrevistado interesante. O sea, es uno de las personas más inteligentes que yo conozco. Bueno, impresionante. Han Schuster, que es poeta y que es parte de los organizadores del ciclo, dice: un gran saludo y felicitaciones por la conversación. Después agrega: excelente el espíritu de época y el trabajo en su terquedad. Genial lo de pensar con el cuerpo. También dice: develar lo invisible. Ese de Klee. Y al final también manda un saludo a la PEC, que mantiene viva la escena, la generosidad de su directorio es notable, dice. Eso es muy cierto. Está también Natalia Valdivia, que manda un saludo. Muchas gracias. Y que le parece interesante la reflexión de pensar el arte. Y está Juan Pablo Venegas, más coloquial: te rajaste, Oliva. Eso lo dice siempre. Y está nuestro amigo Carlos Alberto, colega ahí de la PECH. Saludos, colegas, y felicitaciones. Muchas gracias. Bien, Cristian, permíteme saludar al auspiciador, aunque no nos pudiste acompañar al agasajo que nos hizo, coincidió con una clase. Veamos a ver si en otra oportunidad lo podemos concretar. El cierre. Un saludo al restaurante Giratorio, que auspicia el programa, a la Escuela de Artes y Humanidades y a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enrique, y también al programa de estudiantes con las culturas de vinculación con el medio de la misma universidad, y nuestros anfitriones, que son la Casa de los 10. Excelente.
Gracias a todos ellos también de mi parte. Bueno, Cristian, fue un gusto. Espero Mismo digo. verte en algún momento y seguir hablando en torno al arte en Chile. Damos por cerrado esta primera versión del ciclo dedicado a la pintura y los dejo invitados. Tenemos meses intensísimos, con más entrevistados que en los otros ciclos, porque se me ocurrió hacer en mayo, por el mes del patrimonio, un ciclo en torno al vino chileno que vamos a iniciar el próximo miércoles. Y el tema del vino es tan interesante y tan multidisciplinario en Chile que ya programé como 3 meses en torno al vino chileno. Estaremos pendientes. Así es que, bueno, muy buenas noches, Cristian. Gracias Muchas gracias. nuevamente y Un abrazo. gusto haberte podido entrevistar. Excelente. Muchas gracias. Fue un Muy honor. buenas noches. Buenas noches.